Hola nuevamente, como ya habíamos advertido antes, corresponde ahora partir con el contenido más concreto de este módulo y vamos a partir con este contenido que tiene que ver con la identificación de problemas. Lo primero que habíamos visto al finalizar el video anterior tenía que ver con este ciclo que hemos diseñado de alguna forma para que sea mucho más explícito y mucho más claro los procesos asociados al diseño del contenido de una política, particularmente de carácter ambiental. Y la primera etapa de estas era la identificación de problemas, que tenía además como objetivo determinar cuáles eran los problemas particulares que tenía cada municipio, tanto interno como de manera externa, ¿sí? La primera pregunta que aparece aquí es cómo identificar estos problemas, ¿sí? Las metodologías para identificar problemas hay varias, y dentro de ellas uno pudiera clasificarlas en un sentido u otro, pero la verdad es que ninguna es una receta mágica. Todos estos elementos o partes bajo las cuales uno podría llegar a identificar problemas están determinadas por la propia gestión que hace cada municipio, ¿sí? Incluso habíamos visto hace dos módulos atrás el diagnóstico participativo como una herramienta que formaba parte del proceso del diseño de una política pública, particularmente de una política ambiental. Precisamente este primer elemento, la identificación participativa de problemas, permite dar competencias a la comunidad en la identificación de estos problemas, ya sea cualquiera de los ámbitos en los cuales ellos se desempeñe. Uno pudiese también analizar las denuncias a partir de análisis estadístico para determinar con qué frecuencia ocurren y por tanto determinar si estas denuncias o estos elementos asociados a no sé qué, microbasurales, contaminación de un río, de un canal, ciertos niveles de contaminación, ruidos molestos, etcétera, suelen ser recurrentes y por tanto podrían transformarse efectivamente en un problema de carácter ambiental que el municipio quisiera abordar. Sin duda, este tercer elemento que tiene que ver con el conocimiento interno también es fundamental porque tiene que ver con aquellas cuestiones que el municipio reconoce como parte de su gestión y que le es de su interés el poder incorporar dentro del proceso de identificación de problemas, como por ejemplo puede ser aquella relacionada con el aseo y ornato, con el arbolado urbano, o con la certificación ambiental municipal o de la certificación ambiental de los establecimientos educacionales. La recurrencia de ciertos fenómenos, ¿sí? Es decir, si cada cierto tiempo tenemos inundaciones, vale la pena incluir dentro de los problemas a trabajar dentro de un municipio estos fenómenos externos o internos que pueden ser bastante recurrentes. Elementos críticos de gestión, es decir, aquellos que tienen elevados costos, que demandan gran cantidad de personal y por tanto resultan importantes el abordar para la gestión municipal en el marco de los problemas de la gestión ambiental local. La normativa y la legislación, sin duda en este espacio hay que hacer un alto para poder precisar aquello, porque cada vez que existe una normativa y tenemos un problema ambiental que está asociado a la normativa, probablemente no va a ser deber del municipio el tener que gestionar. Lo hemos visto en algunos contenidos anteriores, porque en algún cuestionario aparecía esta invitación a poder reflexionar de cuáles eran las competencias de un municipio frente a diferentes problemas, y por ejemplo la normativa respecto a calidad ambiental, por ejemplo en el sur del país asociado a contaminación atmosférica por material particulado a raíz de la combustión de biomasa, no es deber del municipio tener que garantizar ciertos niveles de contaminación, pero sin duda el que solo exista determina la existencia de un problema donde el municipio alguna capacidad o margen de acción podrá tener. Y finalmente los conflictos socioambientales, que son aquellas disputas que tiene el municipio directamente con terceros, ya sean privados o actores sociales, o otros conflictos de carácter que vinculen a privados o otros niveles del Estado con la ciudadanía y que releven la necesidad de tener que atender este fenómeno porque de alguna forma interviene las características del territorio, ¿sí? La base principal del problema, y aquí hay una característica que es permanente en el derrotero de las políticas públicas en todos los ámbitos a nivel nacional, es que existen pocas metodologías para poder controlar, analizar y sistematizar estos problemas. Por lo tanto, suelen ser difusos, suelen ser tentativos, no hay claridad, no son homologables uno con otro, no los puedo comparar, no los puedo valorar.
¿sí? Lo que vamos a presentar a continuación tiene que ver con una propuesta metodológica, particularmente de un autor que ya habíamos revisado en el video anterior, que es Domingo Gómez Orea, que es un autor español que se dedica a tareas de planificación territorial, y él plantea una serie de estructuras con 12 componentes bajo los cuales uno podría determinar y analizar los diferentes problemas a los que se enfrenta cada territorio, ya sea regional y en este caso municipal. Que aparezca esta brújula, que si no se olvidan, corresponde a la brújula de la sustentabilidad, es precisamente, no es casual, ¿sí? No es casual porque sin duda para poder ordenar y sistematizar los problemas hace necesario un marco, ¿sí? Y si bien este autor que yo les comentaba recientemente plantea cómo describo los problemas, es necesario tener un margen de acción en el cual uno pudiera determinar cómo los clasifico, ¿sí? Cómo reconozco un tipo de problemas u otro. Y aquí la brújula de la sustentabilidad resulta interesante, su utilidad práctica, porque ya nos recomienda ciertos lineamientos que uno pudiese considerar, ¿sí? Cuando hablamos de naturaleza, hablamos del aire, hablamos del agua, hablamos del hábitat, hablamos del paisaje. Cuando hablamos de economía, de los ingresos municipales o internos también, de la economía básica familiar, de los empleos y de los ingresos familiares. La sociedad, todo aquello que tiene que ver con el valor institucional, ¿sí? Con las escuelas, con la salud comunitaria, con las tradiciones. Y en el caso del bienestar, hablamos de aquellas cuestiones que tienen que ver relación directa con cada individuo de la población en términos de participación ciudadana, salud, educación, seguridad o trabajo, por ejemplo, ¿sí? Por lo tanto, la brújula de la sustentabilidad pasa a ser nuestra guía en este camino para poder identificar problemas. Podríamos utilizar otras clasificaciones, podríamos utilizar otro marco de orden sistemático para identificar problemas, pero la invitación que hacemos nosotros es precisamente que utilicemos esta porque nos da sentido y razón al proceso de establecimiento de problemas. Lo que plantea Domingo Orea al momento de plantear su clasificación o el orden cronológico respecto a cuáles son los detalles que debería tener de cada problema identificado, son estos 11 elementos, ¿sí? La descripción del problema, es decir, cómo se expresa, la localización espacial, la causa, sus efectos, los indicadores, la evolución esperada, la magnitud del problema, también la urgencia de intervención, cuáles son los actores e instituciones que son generadores del problema, cuáles son los receptores de los efectos de este problema, cuáles podrían ser las líneas de acción probables y con qué otros problemas se relaciona el problema principal que estamos analizando, ¿sí? Y aquí una frase que es clave y la destaco aquí, que tiene que ver con que a mayor conocimiento del problema, mayor certeza en su solución. Es decir, si tenemos problemas que son pequeños, que no tienen mayor detalle de desarrollo, probablemente o no los incluimos, por tanto no se han transformado en un problema, ¿sí? Probablemente sea lo que en buen chileno conocemos como una tincada, ¿sí? Pero si no tenemos mayor detalle de ese elemento, probablemente no vamos a tener una buena solución, ¿sí? Entonces los problemas tienen que arroparse, tienen que estar fundidos con esta serie de características que permitan hacer una descripción plena de cada uno de ellos. Veamos un ejemplo, ¿sí? Y aquí voy a citar un ejemplo de una experiencia personal. Hace poco me tocó trabajar en la comuna de San Pedro de la Paz, vinculado a una empresa del sur de Chile, donde estábamos desarrollando una herramienta de gestión ambiental local relacionada con la gestión de residuos en esta comuna del Biobío. Así que vamos a utilizar precisamente este ejemplo. Sé que hay funcionarios de la Municipalidad de San Pedro de la Paz aquí, por lo tanto no les va a ser extraño lo que vamos a ver a continuación, ¿sí? Por ejemplo, respecto a la descripción del problema, y leo textual: en la comuna de San Pedro de la Paz existe un gran número de microbasurales con una alta tasa de concentración de ellos en zonas de la comuna donde existe población con nivel socioeconómico, ¿sí? ¿Está claro? Es decir, tenemos una presencia de microbasurales, que es un problema importante para el municipio de San Pedro de la Paz, pero que además se caracteriza por que la ocurrencia de ellos o la presencia de ellos se encuentra en un sector socioeconómico determinado de la zona urbana de este territorio comunal, ¿sí? La localización, como ustedes pueden ver en la imagen, todos los puntos rojos es la concentración, es la población de nivel socioeconómico bajo, mientras que los puntos amarillos son poblaciones de nivel socioeconómico medio. Es decir, no tenemos microbasurales en este sector de San Pedro de la Paz, asociado particularmente a las dos lagunas, en el caso del nivel socioeconómico alto.
La importancia de los elementos ambientales cuando son descritos en elementos territoriales o en códigos territoriales es poder expresar el conocimiento que tenemos del territorio para poder saber dónde efectivamente están estos problemas, ¿sí? O sea, es decir, ya tenemos la descripción del problema y tenemos la localización. Hablemos de los efectos y causas, y aquí aparece una metodología o una forma de describir problemas que tiene que ver con lo que se conoce como un árbol del problema, particularmente porque lo que se plantea es que el problema es el tronco, las causas son sus raíces y los efectos son el enramado de este árbol, ¿sí? Si bien uno pudiera plantear los efectos y causas a partir de descripciones meramente fraseadas, es decir, como una oración, parece necesario y parece simple el poder esquematizarlas de esta forma, ¿sí? O sea, mantenemos el problema aquí que ya hemos hablado, que es este problema que la comuna de San Pedro de la Paz presenta una gran cantidad de microbasurales que tienen una relación creciente con el sector socioeconómico bajo de la población urbana, pero esto presenta una serie de causas, ¿sí? Aquí lo que yo estoy citando ahora sí son ejemplos. No es precisamente el diagnóstico del que he participado en San Pedro de la Paz, por lo tanto no se entienda que estamos haciendo un diagnóstico propiamente tal de un problema real, sino que de aquí en adelante ya empiezan a haber ejemplos que nos permitan entender cada uno de los conceptos. Identificaremos como causas en este primer nivel, ¿sí?, aquellas causas que son causas indirectas, ¿sí? Y en este nivel las causas que son directas. Cuando hablamos de causas directas, hablamos de que los microbasurales se pueden generar por la ausencia de espacios urbanos de calidad, por lo tanto, esta tendencia a usar estos espacios que no están bien valorados como recintos de almacenamiento de residuos de manera no regulada, y la acumulación precisamente en estos espacios de residuos en diferentes partes de la vía pública. Pero las causas indirectas, es decir, aquellos elementos que determinan la ausencia de espacios urbanos de calidad, son el crecimiento urbano no planificado y la existencia de sitios eriazos. Y particularmente en el caso de la acumulación de residuos en la vía pública, lo mismo, la existencia de sitios eriazos, pero además se incorpora una causa indirecta adicional, que es la existencia de cultura ciudadana para la protección del paisaje urbano. Lo importante de determinar las causas, particularmente aquellas causas indirectas y las causas directas, es que sobre estas causas es donde tenemos que encontrar soluciones, ¿sí? Si no somos capaces de poder identificar las causas del problema que ya tenemos catastrado, o las identificamos de manera errónea, las soluciones también van a ser erróneas. Una buena identificación de causas, ¿sí?, permite sin duda poder determinar a posterior cuáles van a ser esas soluciones. El problema, a partir de estas causas, va a generar una serie de efectos, y esos efectos podrían ser de manera directa, como la baja calidad del paisaje urbano, es decir, si hay acumulación de microbasurales, probablemente este deterioro del paisaje urbano va a seguir creciendo, genera una serie de dificultades técnicas para la operación de la gestión de residuos del municipio, que se enfrenta a esta gran cantidad de microbasurales, porque tiene que invertir, porque es una generación no controlada, por lo tanto no sé dónde aparecen, ni con qué volumen, cuánta maquinaria o cuánta logística tengo que llevar a cabo para precisamente poder controlar estos microbasurales. Y finalmente, una baja calidad del paisaje urbano y las dificultades técnicas de la operación podría incluso llevar a una baja valoración ciudadana del entorno, como también de los propios servicios municipales, ¿sí? Entonces tenemos unas causas, en este ejemplo que tiene que ver con el árbol del problema, donde las causas representan las raíces, el problema es el tronco y los efectos son el enramado de este árbol. Las causas, es importantísimo el poder identificarlas de manera adecuada, porque esto va a permitir encontrar soluciones pertinentes, y en el caso de los efectos también es necesario incluirlos, porque sin duda que si es que el resultado final de este problema sigue siendo una baja valoración ciudadana, es necesario atender ese efecto de manera inmediata, de tal forma de poder intervenir el proceso. Pero sigamos con la descripción. ¿Cómo podríamos describir en términos de indicadores la presencia de microbasurales? Y aquí presento 3 ejemplos de indicadores. Uno, que es el número de microbasurales por sector socioeconómico, es decir, cuántos microbasurales se presentan por cada nivel socioeconómico. En el mapa de localización que veíamos anteriormente, veíamos cómo en el nivel socioeconómico habían 15 microbasurales, en el sector medio, la población del sector medio tenía 5 microbasurales y en el sector alto no había microbasurales. ¿Cuál es la superficie de estos microbasurales respecto al barrio? Es decir, ¿cuánta superficie del barrio total está siendo ocupada por microbasurales?
¿Y cuál es la frecuencia de aparición de estos microbasurales? Sí, 3 elementos: el número, la superficie y la frecuencia. Sigamos. ¿Cuál podría ser la evolución esperada de este problema? Podríamos describir una evolución esperada, es decir, cómo se va a mover la evolución, cómo se va a mover el fenómeno en el tiempo, y se describe que la cantidad de microbasurales se mantendrá en el tiempo, pero aumentará la superficie y la frecuencia de aparición. ¿Qué es lo que se está diciendo? No es otra cosa que establecer que los microbasurales seguirán manteniéndose en los mismos puntos, pero cada vez se van a hacer más grandes y cada vez que se radiquen, nuevamente va a aumentar la velocidad con la que van a aparecer nuevamente. ¿Sí? Respecto a, aquí debería decir magnitudes, que ahí hay un error. Los microbasurales representan un problema importante para los ciudadanos, condiciones sanitarias y paisaje urbana, y para el municipio de costos y logística. Así lo que estamos diciendo es que el problema tiene una serie de impactos y por tanto el tamaño del problema está representado por las condiciones sanitarias y el paisaje urbano, pero además también por los efectos que tiene en el municipio desde el punto de vista del costo y de la logística. Y en términos de urgencia de intervención, la necesidad de intervenir la cantidad, superficie y frecuencia de la aparición es efectivamente urgente. La aparición de microbasurales en el espacio público, además de deteriorar el paisaje, posee la característica de ser atractor de vectores, de ratones, de moscas, de otro tipo de insectos y de otro tipo de roedores que efectivamente podrían poner en riesgo la condición sanitaria de la población. Por lo tanto, la urgencia de atender y encontrar solución a este problema es primordial. Ahora bien, respecto a los agentes y organismos responsables de las causas, sin duda, los generadores, la ciudadanía y la población en general que se toma el trabajo, ¿sí?, irresponsablemente de llevar la basura a un lugar donde no está autorizado, y indirectamente el municipio, porque el municipio, si bien no es el generador del microbasural, probablemente posee ciertas responsabilidades en el sentido de que ha dejado de lado el control de los sitios eriazos, el paisaje urbano no ha sido el adecuado y por lo tanto llama la atención o propone una serie de acciones que provoca de que la existencia de microbasurales se presente con las características que se presenta. Y aquí una dicotomía, porque los mismos agentes y organismos responsables de las causas son los mismos agentes y receptores de los efectos, ¿sí? La gente que dispone en microbasurales probablemente es gente cercana al sitio donde se genera este microbasural y es la misma gente, la misma ciudadanía y la misma población que va a recibir los efectos de estos microbasurales. Es decir, la condición sanitaria de esta población también se va a ver disminuida, su propio paisaje urbano se va a ver deteriorado. Y efectivamente el municipio también va a tener va a ser una institución que se va a ver afectada por este problema, precisamente por los costos y por la logística que va a tener que ejecutar a partir de la existencia de estos microbasurales, ¿sí? ¿Qué problemas asociados hay? La calidad del paisaje urbano, la valoración ciudadana de la gestión municipal y la gestión ya reiterada, logística y operativa del servicio de aseo. ¿Qué líneas de acción probable? Ya habíamos dicho que era necesario que las acciones probables de solución estén vinculadas directamente con las causas y de esa forma aparecen en este caso las líneas de acción asociadas a la planificación urbana, la educación y formación ciudadana y la limpieza de sitios eriazos, ¿sí? Como vemos, hay una definición de 12 elementos que permiten caracterizar un problema de manera precisa y que la podemos asociar además a algunos de los componentes de la brújula de la sustentabilidad. Si hablamos de microbasurales, probablemente estemos hablando o bien de naturaleza, porque estamos hablando del medio ambiente natural, de la calidad del suelo, pero también vamos a estar hablando de sociedad, porque tiene que ver con un efecto social y un efecto institucional a partir de la gestión que realiza el municipio de estos espacios deteriorados dentro del contexto urbano o incluso también del contexto rural, ¿sí? Aquí va la primera tarea, ¿sí? Les voy a pedir, vamos a hacer dos tareas. La primera va a ser poder elegir un problema, pero antes de eso, la primera tarea tiene que ver con describir al menos 20 problemas ambientales de su municipio, ¿sí? Simplemente a partir de la primera descripción, donde simplemente vamos a enunciar en una descripción breve, no más de 10 a 20 palabras, 20 problemas que nos van a ser útiles para poder trabajando en el contenido de este módulo,
¿sí? Una vez que describan estos 20 problemas, van a elegir uno de ellos y van a hacer todo el desarrollo metodológico que se les proponía previamente, a partir de localizar el problema, identificar sus causas, identificar sus efectos, los actores, el nivel de magnitud, el nivel de intervención, el nivel de importancia, cuáles son los actores que están vinculados, tanto en sus efectos o sus causas, y probablemente también las líneas de acción. Es decir, primero, 20 problemas descritos brevemente, con bastante simpleza, y uno de estos 20 problemas, por favor, desarrollarlo a nivel de con las 12 características que hemos planteado precedentemente, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo particular de un caso real que nos va a servir de modelo para poder seguir avanzando en el módulo. Es un caso real de un municipio de Chile, no voy a mencionar cuál es, ¿sí? También he matizado y he incluido algún problema adicional de tal forma de darle complejidad al sistema, pero quiero que de alguna forma se vean cuáles son, cómo esperaría yo que realizaran estos 20, la descripción de estos 20 problemas de su propio territorio, ¿sí? Partamos. El primer problema en este caso se parece a la identificación como existe una ausencia de planificación ambiental determinada porque el Pladeco no considera el área ambiental como un área clave del desarrollo, ¿sí? O sea, lo que se identifica como problema aquí no es otra cosa que identificar que el Pladeco no considera el área ambiental como un elemento del desarrollo, y se establece además que este problema está vinculado a el componente sociedad de la brújula de la sustentabilidad. En el caso del problema 2 tenemos que la gestión ambiental está determinada por el servicio de aseo y ornato, donde también la clasificación asociada está asociada a la sociedad en el marco de la brújula de la sustentabilidad. Ustedes van a ir viendo, para no volver a repetirlo, en cada uno de los problemas que vamos a presentar, en qué elemento de la brújula de la sustentabilidad se ubica cada uno de estos problemas, que es el ejercicio que yo les estoy pidiendo que desarrollen. Cuando hablamos, por ejemplo, en el caso del problema 2, hablamos de que la gestión ambiental municipal se entiende al interior de la interna municipal, precisamente vinculada a la gestión de residuos y no a otros elementos, y por eso se diagnostica también como problema. El problema 3, en este caso, es que la ciudad ha crecido de espalda al río sin que éste se integre al entramado urbano. Esta es una característica permanente de la mayoría de las comunas que poseen ríos, esteros o riachuelos en su territorio, que efectivamente muchos de ellos no están integrados al entramado urbano, por lo tanto genera consecuencias ambientales importantes en la calidad de las aguas, en la calidad de las riberas, en el deterioro del paisaje. Tenemos un problema 4 que tiene que ver con la combustión de leña, que se genera una pérdida de calidad del aire en la zona urbana, particularmente desde Rancagua al sur. La combustión de biomasa genera una serie de efectos y consecuencias en la calidad del aire. Es un problema recurrente en comunas del sur de Chile. El problema 5 y el problema 6, que poseen alguna relación, ya lo ven en las imágenes. El problema 5 tiene que ver con existe una seria presencia de microbasurales en diversos puntos de la ciudad, y el problema 6 es que gran cantidad de los residuos que son recolectados por el municipio llegan a disposición final, y el otro 2% solo se valoriza. Tenemos otros dos problemas también asociados. El problema 7, que tiene que ver con que los 3 camiones de recolección de residuos poseen una antigüedad de 10 años, por lo tanto la cantidad de emisiones que genera son importantes. Respecto al transporte, tenemos que el transporte público es de baja calidad, creciendo el uso del vehículo particular. Si ustedes ya van viendo de alguna forma que la descripción de los problemas puede ser bastante sucinta y sin mayor desarrollo técnico, porque no necesitamos en este espacio a nivel de política el tener mayor precisión de los problemas para poder describirlos de la manera en que lo estamos haciendo. En el caso del problema 9, la ausencia de arbolado urbano, que además de ser escaso, el que se encuentra deteriorado y directamente con una afectación a la calidad del paisaje de la comuna. Más que colaborar con el paisaje, este tipo de diseños probablemente no son los más adecuados para ese tipo de componentes urbanos. Las ciclovías se concentran en los barrios de mayores ingresos, que suele ser un escenario que también sucede en la mayoría de las comunas. Hay una tendencia de nuestros municipios a la construcción de ciclovías en aquellas zonas donde efectivamente hay mayor cultura del uso de la bicicleta, y suelen ser esos los espacios de mayores ingresos, generando ahí una disparidad y una asimetría de desarrollo en los diferentes espacios urbanos de cada comuna.
Otros problemas podrían ser, por ejemplo, en este caso, que campanas de vidrio que se han instalado en diferentes puntos de la ciudad no han logrado aumentar las tasas de recuperación de materiales. Y aquí nos metemos directamente en dos elementos que tienen que ver con un contexto probablemente no de características locales, pero que tiene consecuencias y dinámicas locales, que tiene que ver con el cambio climático, con dos elementos. Primero, con el caso de la mitigación, donde se reconoce que la mayor cantidad de emisiones emitidas en el territorio comunal corresponden a la generación y disposición de residuos, mientras que en el caso de la adaptación, es decir, cómo el municipio está preparado para recibir las consecuencias del cambio climático, con el aumento de las precipitaciones, con menores o mayores temperaturas, con los efectos meteorológicos cada vez más extremos, y se reconoce que no existe ninguna medida, ninguna gestión asociada a la adaptación al cambio climático, que probablemente es el desafío que se le viene a la mayoría de los municipios del país. El problema 14 tiene que ver con los ingresos municipales, algo ya habíamos comentado de ello, que suele ser un problema que hay que meter dentro de la licuadora del análisis de problemas, que tiene que ver con la proporción del Fondo Común Municipal respecto a los ingresos totales del municipio, la cantidad de personal o de recursos humanos disponibles en el marco para la gestión ambiental municipal puede ser o no un problema, y en este caso se añade que efectivamente los 3 profesionales con los cuales trabaja, en este caso son 2, que trabaja este municipio, además son profesionales honorarios, lo que genera una cierta dificultad administrativa y también técnica respecto a la administración de las plantas de trabajo. En el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental, que la evaluación de proyectos en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental es limitada porque depende de los mismos funcionarios que hacen la mayoría de la cantidad del trabajo que se hace en el municipio en materia de gestión ambiental. Por lo tanto, basta que llegue un proyecto en una determinada fecha y no exista capacidad instalada para poder hacer la evaluación que le corresponde al municipio, ¿sí? Respecto, por ejemplo, a la certificación ambiental municipal, las características de este proceso de certificación, en este caso en el municipio ejemplo, modelo que estamos utilizando, se plantea de que el municipio se encuentra en proceso de certificación reciente para su etapa inicial, es decir, para el nivel básico. Respecto a los establecimientos educacionales, solo 2 de los 6 establecimientos educacionales poseen certificación ambiental y ambos solo en el nivel básico, no ha habido mayor desarrollo de aquello. Existen 14 organizaciones sociales cuyos objetivos son el reciclaje y valorización de residuos, ¿sí? Que tienen que ver con la participación ciudadana, es decir, cómo la comunidad se organiza para poder atender ciertos problemas ambientales locales, y eso también es relevante desde el punto de vista de poder diagnosticar cuáles son los intereses ciudadanos y un problema que podría parecer no interesante, pero que la ciudadanía está destacando. La capital comunal concentra el 90% de la población y el resto se encuentra distribuido en más de 25 localidades aisladas. También es un problema, es decir, cómo se concentra la población urbana de un territorio determinado y cuál es la relación que tiene con sus demás asentamientos urbanos. El 13,6% de la población comunal se encuentra bajo los niveles de la pobreza, ¿sí? Y el 26% de los niños menores de 5 años, el 38% de los adultos mayores, es decir, mayores a 65 años, poseen al menos una consulta por enfermedad cardiorrespiratoria crónica en los servicios de salud municipal, ¿sí? Como ven, son 22 problemas. Yo les pedía a ustedes que desarrollaran 20, muy simples, muy básicos, no les va a tomar mucho tiempo. Está todo diseñado de alguna forma para que se cumplan las 10 horas de dedicación de aprendizaje a este módulo, para que luego de este ejercicio podamos pasar a lo que ya hemos visto, que tiene que ver con la identificación de los problemas particulares, tanto internos como externos, para luego con estos problemas poder pasar a el análisis integrado de las variables, es decir, a establecer cuáles son las relaciones entre cada una de estas variables a partir de una metodología súper precisa, que además vamos a incorporar el trabajo con un software que vamos a cargar al sistema, y eso lo vamos a contar con mayor detalle en el próximo video, ¿sí? Nos vemos para poder seguir con el trabajo de este módulo. Recuerden la tarea de este video, que es la identificación de las 20 problemas principales de su municipio y el desarrollo de al menos uno de ellos con las 12 características que nos plantea el autor de referencia que hemos analizado durante esta sección. Nos vemos.